Y continuamos con los estudios de repetibilidad y reproducibilidad. Bueno, ya dijimos que la repetibilidad y la reproducibilidad son componentes de la precisión. La repetibilidad de un instrumento de medición se refiere a la precisión o variabilidad en sus mediciones. En sus mediciones cuando se obtienen varias mediciones del mismo objeto en condiciones similares. Y ya hablamos de que la reproducibilidad es la precisión o variabilidad de las mediciones del mismo objeto, pero en condiciones diferentes. Dígase o léase diferentes operadores. Entonces, vamos a tener que en los estudios R y R se evalúa de manera experimental qué parte de la variabilidad total observada en los datos se atribuye al error de medición y además permite cuantificar si este error es mucho o poco en comparación con la variación del producto y las tolerancias de calidad que se permiten, ¿no? Entonces, vamos a empezar diciendo que las fuentes de variabilidad que se pueden evaluar en un estudio R y R largo son la variabilidad del producto, la del instrumento y la de los operadores. Entonces vamos a tener que la variabilidad total observada, que es la sigma total cuadrada, se va a componer de tres piezas, que es la varianza atribuible al producto, que es sigma producto, sigma cuadrada producto, sigma instrumento cuadrado, que es la variabilidad del instrumento de medición, y sigma cuadrado del operador, que es la variabilidad del error debido a los operadores. Entonces tenemos que para una variabilidad total observada de un producto, operador e instrumento, al final del día lo podemos ver como la variación del producto, la variación de reproducibilidad y la variabilidad de repetibilidad, donde a los últimos dos términos vamos a denominarles la variación R. Y entonces, vamos a ver cómo se hacen esos estudios. Vamos a ver por acá, ya tenemos por ahí en pantalla la serie de pasos que se tienen que hacer para realizar este estudio. Tenemos que se seleccionan, esto se hace para cada instrumento de medición que queramos evaluar. Vamos a tener que plantear un estudio en el que se apliquen los siguientes pasos que queremos evaluar. Se seleccionan dos o más operadores o personas que participen en el estudio para hacer mediciones. Vamos a seleccionar un conjunto de 10 o más partes que serán medidas varias veces por cada operador, de tal forma que la selección se realiza a partir de piezas que reflejen las diferentes dimensiones de piezas que se producen, que se planean analizar. Paso número 3. Decidir el número de ensayos o veces que cada operador va a medir la misma pieza. El mínimo son 2 ensayos y regularmente se hacen 3, pero se puede trabajar. Paso número 4. Etiquetar cada parte y vamos a aleatorizar el orden en el cual las partes se dan a los operadores para que ninguno pueda tener un sesgo de esta pieza ya la medí, me dio tanto, voy a poner que me dio lo mismo. Se trata de que el operador no puede identificar qué parte está o cuál es la pieza que está. Paso número 5. El operador A va a realizar en orden aleatorio la primera medición de todas las piezas. Después aleatorizamos las piezas y obtenemos la primera medición para el operador B. Bien, si se está grabando todo. Después se continúa paso número 7 y se continúa hasta que todos los operadores hayan realizado la primera medición de todas las piezas. Y se repiten los pasos 5, 6 y 7 hasta completar el número de ensayos. En este caso, aseguramos que los resultados previos del ensayo no son considerados para que exista un sesgo. Y finalmente se hace el análisis estadístico de los datos para emitir un juicio acerca de la calidad del proceso de medición y decidir qué acciones se van a tomar.
hacer el análisis por medias. Entonces, ya que tenemos los datos incrementales, lo que sigue será el análisis de medias y rangos para el estudio de la red. Este análisis es intuitivo, relativamente fácil. De hecho, hay sistemas automáticos, pero puedes tener un proceso de Excel donde sepan de dónde viene cada medición y cada cuenta. Entonces, en general, vamos a aplicar el método con los pasos que se muestran en pantalla. Por ahí tomen una capturita de pantalla. Igual voy a estar volviendo la presentación para revisar en qué me quedé, pero el caso es que vayamos haciendo este ejemplo paso a paso con un ejemplo. Entonces ya tenemos por ahí los pasos. Vamos a tener un minuto para cambiar de pantalla. Y ok, ya podemos ver en pantalla esta hoja y vamos a hacer este ejemplo y vamos a ir haciéndolo paso a pasito, suavecito. Tenemos pues que tenemos una fábrica que se dedica al rubro de los polímeros y se fabrica PVC. Se va a hacer un estudio RIR para evaluar el proceso de medición del tamaño de partícula, que es una propiedad muy importante de estas resinas. Una especificación inferior y superior son que el tamaño de resina más pequeño que se acepta es el tamaño de partícula más pequeño que se acepta es 25 y el más alto que se acepta es 40. El rango de especificación o tolerancia de partícula, vamos a ver que es igual a 15, que es el valor superior, es para superior menos el valor esperado, sería 40 menos 25 a 15. Entonces, justo antes del embarque se obtienen de los vagones 10 muestras de las resinas y cada muestra de resina se mide 2 veces por cada operador y los datos se muestran en el tabla. Se nos pide pues hacer un análisis RIR sobre este proceso. Entonces vamos a ver, digamos que la parte experimental se considera que ya está hecha dentro del ejemplo y a ustedes nada más se les entregan los datos que ven ahorita en pantalla, que sería la parte gris. Para cada uno de los vagones se miden. El operador A mide la pieza 1 2 veces, el operador B mide la misma pieza 2 veces y el operador C mide la misma pieza otras 2 veces. Y entonces, ya tenemos todo esto. Lo que sigue es, vamos a empezar con el método de análisis por medias y rangos. Entonces, para cada operador vamos a calcular para cada operador el rango de las mediciones que hizo de cada pieza. Esto es el rango de información directa del error de las mediciones de la repetibilidad, porque bueno, son sobre la misma pieza y con el mismo. Entonces, vamos primero pues a calcular el rango de las mediciones de cada pieza, ¿no? Lo que hacemos es calcularlo directamente con la diferencia entre estas cosas. Es tomar el máximo menos el valor mayor menos el menor, directamente con esta fórmula, y lo arrastramos para obtener el rango de. Sacamos luego el rango del operador B para cada una de las piezas con la misma fórmula, el máximo menos el mínimo, y finalmente sacamos el rango del operador C para cada una de las piezas. Ya terminamos con esa parte. Lo que sigue es calcular el promedio de los rangos. Calcular el promedio, el rango promedio de A, el rango promedio de B, el rango promedio de C y el rango promedio de todos ellos. Entonces, rango promedio lo estoy calculando de acá abajo. Es mera y vulgarmente el promedio de esta columna. Para B es el promedio de esta columna y para C es el promedio de esta columna. El rango promedio es vulgarmente el promedio de el rango promedio de los tres operadores. Válgase la redundancia, es el promedio de los promedios. No saben cómo me duele. Es el de, no es porque el derecho me duele y el izquierdo me duele terrible. Ya tenemos los primeros dos pasos. Lo que sigue es
vamos a calcular la media, vamos a calcular la media de los rangos promedio, que es barra, parece que ya lo hicimos, y el rango de las medias. Ok, entonces no, la media de los rangos promedio es básicamente sacar por acá, ¿no? Ya sacamos el promedio de los rangos y lo que sigue es el rango de las medias, que es la diferencia. Ok, aquí sería la media de los rangos promedios. Hay que sacar entonces un minuto y luego estamos sacando la carta de rangos. Ok, sacamos la media de los rangos, sacamos el rango de las medias. Esto de delta x barra lo debí de poner un poquito más abajo, pero bueno, error de dedo. Ya pues calculamos la media de los rangos y el rango de las medias, y luego vamos a calcular el límite de control superior de la carta de rangos, que ya lo vimos cómo hacerlo en clases anteriores. Es un índice de 4 que se encuentra en tablas por el error. En este caso, el límite de control superior queda como R4, que depende del número de ensayos, de 4 y 3. De 4 para los ensayos es 3.27. Me estás dando acá el de control superior, dice que es el J19, que es R promedio, por de 4, que para los ensayos vale 3.27. Para los ensayos serían 2.57. Son los dos valores más comunes que vamos a ver. Con eso conseguimos ya el límite de control superior de la carta de rangos, y con estos yo ya puedo sacar mi carta de rangos por operador, que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿no? Donde podemos ver cómo va siendo la variabilidad para cada uno de los operadores, ¿no? En azul vemos cómo van variando los rangos de A, en rojo vemos cómo van variando los rangos del operador B, y en S vemos cómo va variando el rango. Vemos que el operador A hace mediciones con mucha menor variabilidad porque varían menos los rangos por estas piezas, pero aún así el rango es considerablemente menor que el operador A B. Ya tenemos entonces nuestra carta de rangos, y lo que sigue es si algún rango es mayor que el control superior, hay error de medición descabellado y hay que tener la causa de la verdad. Así que se repiten las mediciones ilustradas utilizando el mismo operador. Siguiente paso, vamos a calcular la variación expandida del equipo. Aquí hubo un error porque también necesito calcular la carta X. Solo hacemos directamente desde acá. Para la carta X, que es lo que me imagino que quise decir en el punto 3, porque ya habíamos calculado. Entonces ahora vamos a calcular la media de cada una de estas cosas, ¿no? Para la media de A lo vamos a calcular como el promedio de estas dos. Para la parte 1, ¿cuál fue la medición promedio de A? Bueno, pues la predicción promedio de esas dos mediciones. Para la parte 2, ¿cuál fue la medición promedio de A? Bueno, pues el promedio de esas dos. Y así para todas las demás. Para esta sacamos el promedio de esas 3, para esta sacamos el promedio de la parte 4 para A, para la media de 5 para A va a ser el promedio del operador A para las mediciones de la parte 5. Eso es igual para B, sacamos sus promedios haciendo el promedio de las dos mediciones, parte 1. Promedio de las dos mediciones, parte 2, promedio de las dos mediciones para la parte 3, así para cada una de las mediciones de B, y luego sacamos las mediciones de C. El promedio de las mediciones de C para la parte 1, promedio de las mediciones de C para la parte 2, promedio de las mediciones de C para la parte 3, y así sucesivamente. Después de esto, vamos a sacar que de esas 10 piezas, vamos a sacar un solo promedio, que es esto de acá. Para esto de acá vemos otra vez el promedio de estas cosas, y para acá sacamos el promedio de estas cosas.
Ya que tenemos estas cosas, vamos a sacar el rango de los promedios de las mediciones de cada operador. Como sacamos el máximo de nuestros operadores, el mínimo de nuestros operadores, vamos a sacar un delta X, que va a ser la diferencia entre el rango de estas cosas, ¿no? El rango que hubo entre el máximo y el mínimo, que es lo que se fijan, sacamos acá. Este delta X bar es una especie de rango. Y con esto ya puedo yo calcular mi carta de medias, que es lo que vamos a ver en este caso, ¿no? Vamos viendo cómo para la pieza 1 las mediciones van vamos a ver que para las medias de A, o la carta de medias de A, vamos a ver que A tiende a tener mediciones. No se están viendo el navegador. Sí, ok. Pensé que lo había regado hecho. Ok. A tiende a medir un poquito por encima de todo, ¿no? Tiene a cucharear hacia arriba o a redondear hacia arriba, mientras que vemos que el operador C tiende a redondear hacia abajo, y el operador C, pues ahí anda entre los dos, ¿no? Vemos, entonces ya tenemos nuestra carta de medias. Después vamos a ver la interpretación. Denme un minuto. Entonces ya tenemos la carta de medias y después vamos a encargarnos de interpretar estas cartas. Por el momento, la data ya la tenemos. Lo que sigue. Vamos a calcular la variación expandida del equipo. Regularmente usamos el valor de 5.15, pero también se puede usar 6 si quieres holgar un poquito más o ser más condescendiente con tu proveedor. Entonces, para eso, seguimos bajando y vamos a hacer el estudio de la repetibilidad. Para hacer el estudio de la repetibilidad vamos a calcular la variación expandida del equipo, que va a ser igual a 5.15 veces la sigma de la repetibilidad, que es igual a K1 por R barra, donde el sigma de la repetibilidad regularmente lo ponemos como R barra sobre D2, donde D2 es un valor que se obtiene de tablas, como lo vimos en la carta para rangos de la unidad 1. Entonces, vamos a hacerlo. La variación expandida del equipo la vamos a ver que es como aquí está, lo ponemos acá. Va a poner R barra, que es J19, R barra, que es el dato amarillo, por G48, que es el K1. El K1 depende del número de ensayos. Para 2 da 4,56, para 3 da 3.05. De ahí sacamos esto. La variación expandida de la repetibilidad, la variación expandida del equipo. Ahora, si yo quiero saber la varianza de la variabilidad de la repetibilidad del sistema de medición, suena complicado, pero bueno, así son estos nombrecitos. Lo que sigue es conseguir la sigma de la repetibilidad. Ahora, de la ecuación que vemos acá, vemos que el sigma de la repetibilidad, ya sacamos la variación expandida del equipo, que es K1 por R. Voy a encargarme de obtener esta variación de la variabilidad de la repetibilidad al hacer un despeje. Voy a hacer K1 por R y lo voy a dividir entre 5.15 para obtener la variabilidad de la repetibilidad. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Tomamos la B y la divido entre 5.15, que es de acá, es lo mismo, B
lo divido entre 5.15 y obtenemos sigma de la repetibilidad. Después, ya que tenemos eso, vamos a dar la variación expandida del operador de O, que lo obtenemos con la fórmula de acá. La raíz de K2 por el X barra diferencia al cuadrado menos la variación expandida del equipo entre el número de ensayos por el número de piezas por el número de ensayos. Esa fórmula la pueden ver por acá. Es BO, lo dejamos de este lado y lo dejamos como la raíz de G21 por H51 es X barra por H51, que es la cantidad K2 por X diferencia, K2 que vale H51, que es el 2.7, por delta X barra, que es el G21, que es 0.655, al cuadrado, menos B48 al cuadrado, que sería BE, que sería esta cosa de acá, el 3.359, B48, al cuadrado, entre lo que sería el número de partes por el número de ensayos, ¿no? Que son los que tengo acá, G53 y G54. Y para sacar la variabilidad o sigma de la reproducibilidad, simplemente divido este valor entre 5.15. Con eso ya consigo el sigma de la reproducibilidad. Después conseguimos el error de medición expandido, que lo conseguimos como la raíz cuadrada de b cuadrado más bo cuadrado, que es lo que vamos a tener acá, be al cuadrado, el naranja al cuadrado más el morado al cuadrado, raíz de eso lo obtenemos, y sigma rr es meramente dividir ese valor entre 5.15. Con eso ya sabemos qué parte del error viene de la repetibilidad o del equipo, qué parte del error viene de la reproducibilidad, o bien dígase el operador, y lo que resta del error, pues bueno, va a venir pues del producto. Entonces ya terminamos con esto, ya sacamos el error de medición expandido y ya sabemos entonces, esto indica que el valor verdadero de la medición de esa pieza va a estar entre el valor X medio más o menos 2.75 sigma RIR con un 99% de erosión. Siguiente, vamos a calcular el índice de precisión tolerancia, y que nos va a indicar la comparación entre el error de medición y la variabilidad tolerada. Por acá están como los valores aceptados. Un precisión tolerancia menor que 10 es un excelente proceso, entre 10 y 20 es bueno, entre 20 y 30 es marginal y más de 30 es inevitable. Dicho índice de precisión P sobre T se calcula como el valor que tuvimos anteriormente, que es el error de medición expandido, entre la tolerancia, que es meramente lo que hemos calculado antes, ¿no? El valor superior, el valor esperado superior menos el valor esperado inferior. Eso lo hacemos de este lado, ya sabemos que el valor esperado superior es 40, el menor es 15, la diferencia o tolerancia es la diferencia entre estos, y entonces ya nada más basta sacar el índice P sobre T como, lo saco de este lado, como EM, que es el valor anterior por 100 entre la tolerancia, que es de 15, ¿no? Aquí vamos a corregirlo de una vez. Es entre 15, es entre este número de acá, y ya pongo por aquí de una vez los campos. Sabemos que menor de 10 es bueno, 10 a 20 aceptable, 20 a 30 marginal y 30 ya es tacha. Tenemos 24.8, que es que estamos en marginal, pero bueno, pasa. Y finalmente se calcula el índice de precisión o variación, el índice de precisión sobre la variación total, denotado como EM sobre variación total. Este es útil cuando no se tiene una doble especificación, que son los valores superior e inferior aceptados, y es útil cuando el proceso es muy capaz y se desea mejorar. Se calcula como sigma cuadrado parte más sigma cuadrado de RR. Sigma RR, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos calculado acá. Entonces
este M sobre variación total. El de la parte lo calculamos como este H12, que es lo que tenemos por acá, es el rango por parte. Aquí sacamos el promedio pero por parte, y de ahí sacamos el rango por parte. Y este H12, si es el rango por parte, lo dividimos entre D2 asterisco, que también se extrae a partir de tablas, y que dependiendo del número de muestras, 6, 7, 8, 9, para nuestro caso tenemos 10 muestras, sería 3.78. Luego sacamos el sigma total, que es sigma parte al cuadrado más sigma RR al cuadrado, y de ahí sacamos el supresión total, que es aquí está el sigma total, que es sigma cuadrado parte más sigma R cuadrado, y sigma parte lo puedo poner como R parte sobre que es lo que hicimos aquí arriba. Ya sacamos la precisión sobre tolerancia, y lo que sigue es esto de aquí. Podemos calcular también el número de categorías distinguibles, dice raíz de 2 por sigma parte sobre sigma R y R. Entonces el número de intervalos de confianza es 7%, que caben en el ancho de la relación de las partes, e indica el número de piezas que el sistema de medición es capaz de distinguir. En general esperamos que sea mayor que 4, pero al menos mayor que 8. Menor que 2 ya es 5. Lo calculamos directamente como raíz de 2 por sigma parte sigma R. Ahí está. Que aceptable el 4, bueno, el mayor que 4, entre 2 y 4 es marginal, y menor que 2 es indeseable. Y terminamos. A partir de ahí tenemos una decisión con base en los criterios de calidad del sistema. Vamos a ver si la fuente de variación es la repetibilidad. Vamos a revisar lo que dice acá, si la fuente de variación es la reproducibilidad, sean las condiciones de la escuela coordinada con el operador. Y si a pesar de las malas decisiones la capacidad es adecuada, pues la precisión de medición a la medida avanza. En general, estos son como los índices que pueden estar tomando en cuenta. Vemos el problema ya, y vamos a ver que vamos a interpretar lo que tenemos. De las medias de operadores, de la carta de medias, vamos a ver que hay diferencia entre operador y operador. Lo cual es relativamente normal. Tenemos que C tiende a reportar mediciones menores, A tiende a reportar mediciones mayores, y las líneas siguen la misma tendencia, es decir, pues sí, los operadores para cada pieza tienen mediciones parecidas, lo que quiere decir que no hay una fuerte interacción operador-pieza, es decir, no depende mucho que el operador mida cierta pieza. Okay. Es decir, que siguen la misma tendencia es algo bueno. A partir de un diagrama de cajas podemos ver que el operador C tiende a tener más errores, mientras que A y B tienen errores similares. Tenemos que del índice P sobre T tenemos que es aceptable apenas, del error del error de variación sobre variación total tenemos que el sistema de medición es inaceptable, y tenemos que la resolución es aceptable porque es apenas mayor que 4. Finalmente podemos hacer un estudio acerca de cómo se comportan comparando y normalizando sobre la variación total. Podemos ver el porcentaje de contribución de cada una de las piezas para este sistema de medición. Vamos a ver que en general para este proceso la mayor fuente de variación es en repetibilidad y reproducibilidad, por lo cual hay que revisar bien el proceso de medición, tanto el instrumento como el operador, y vemos que la mayor parte de la contribución viene de la repetibilidad, por lo cual lo que es más urgente es lo que vemos acá, ¿no? Viene el 32.5%, del cual el 13% viene de la reproducibilidad y el 29% de la repetibilidad. Por lo tanto, nos urge más revisar el instrumento de medición más que problemas con el operador.
Y con eso terminamos con este estudio de R&R. Lo que sigue es después hacer un estudio de R&R por el método ANOVA, que es un poquito más complicado. Vamos a tener que hacerlo primero a mano y después ya lo vamos a hacer en computadora, pero eso ya es problema de la siguiente clase.